Profesor, yo tengo una duda. Que ayer pasamos por la clase de funciones exponenciales, entonces no sé si podría explicar los detalles de eso y hacer el ejercicio. Ya, funciones exponenciales, ¿no? Y supongo que también su inversa, que es la logarítmica. No vimos eso porque dijo que íbamos a ver el lunes, entonces hasta la exponencial no más. Ah, solo las exponenciales, listo. Ya. Dentro de todas las funciones que hay en matemática, unas, una, o sea, hay una gran categoría de funciones que son como las, ¿cómo le diríamos? Funciones básicas o las principales funciones que uno conoce, ¿sí? Que vienen siendo, por ejemplo, las primeras funciones que uno, con las que trabaja son los polinomios, ¿no? Y ustedes en particular han hecho un estudio más profundo de lo que son las funciones lineales y cuadráticas, ¿sí? También dentro de toda esta gama de funciones que se estudian o las más simples que pueden haber, entran también las funciones racionales, que son las, las de la forma f de x sobre q de x, ¿sí? Principalmente cuando tenemos polinomios, ¿no? Cuando teníamos expresiones del tipo, no sé, x más 1 sobre x al cuadrado, digamos. ¿Qué otras funciones hay? También están las trigonométricas, seno, coseno, tangente. Y, bueno, también están lo que son funciones inversas con las que uno empieza a trabajar, ¿sí? Dentro de las funciones inversas entran las raíces, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si uno tiene la función, por ejemplo, f de x igual a x a la n, ¿no? La inversa de esta función en el dominio adecuado, ojo, recordemos que para que haya una inversa tenemos que definir dónde la función es inyectiva y sobreyectiva. Y la inversa de esta función justamente es la raíz enésima de la función, ¿sí? Digamos, si la función fuera x al cuadrado, su inversa es la raíz cuadrada, ¿no? Y también, si no se me escapa ninguna hora, ya vienen lo que son las funciones exponenciales y logarítmicas, que es lo que han visto, bueno, las exponenciales son las que han visto esta semana, ¿no? Las funciones exponenciales se usan bastante en algunas aplicaciones por una propiedad que tienen. Y justamente este tipo de funciones vienen dadas de esta forma. Están definidas en todos los números reales, sí, el dominio de estas es todos los números reales, y tienen una expresión así, a elevado a la x, donde a tiene que ser un número mayor que cero, ¿sí? Puede ser cualquier número mayor que cero, y a este número de aquí se le llama la base de la función exponencial, ¿sí? ¿Cómo puede uno más o menos ver o cómo puede uno hacerse una idea de cómo lucen estas funciones? Una función exponencial siempre, digamos, si está únicamente dada de esta forma, a elevado a la x, siempre tiene esta particularidad. Aquí está el 1, es una función que viene así, tiene que pasar por el 1 y crece. O también, esto es cuando a es un número mayor que 1 y el otro caso es que viene así. Ah, disculparán el dibujo, soy malísimo dibujando en esto. Y pasa por el 1 y que pide crece. Y aquí hay un detalle. Nunca toca el 0. Es decir, las funciones exponenciales, digamos, a la x, es distinto de 0 para todo. Esta a al revés que yo pongo aquí, ¿sí? Significa para todo x en los números reales, ¿sí? Es decir, cualquier número real que ustedes se imaginen, cuando ustedes hacen a elevado a ese número, nunca les va a dar 0. Nunca. Eso es imposible, ¿sí? Eso, y como pueden ver, si a es mayor que 1, la función crece. Ya les voy a explicar esto, a qué nos referimos con que la función crece. Y esto de acá es cuando a está entre 0 y 1, ¿sí? Siempre pongo esta restricción de que es mayor que 0 porque la base tiene que ser un número positivo. No se definen funciones exponenciales para números negativos porque
cuando uno empieza a evaluar en X, por ejemplo, imaginen que yo quisiera hacer A igual a menos 2. Así. Y yo entonces digo, ya, f de X va a ser menos 2 elevado a X, ¿ya? Entonces yo digo, a ver, f de un medio, ¿qué es esto? Menos 2 elevado a un medio, ¿y esto qué es? La raíz de menos 2. Y esto no existe. No puedo sacar raíces cuadradas de números negativos. Entonces, por eso es que nunca se definen eh, exponenciales para números, menores que cero. Y para el igual, y para cero tampoco, porque no es una función interesante. Se vuelve cero en todos lados y no importa. Así que siempre hay que tener esta condición en la base. A es mayor que cero. Ahora, me voy a pasar acá para explicar a qué nos referimos con esto de que la función crece. ¿Sí? Ah, digamos que aquí estaba el 1 y la función de inicio. Ah, ya. ¿Por qué decimos que la función crece? Miren, si yo cojo un puntito aquí, X, y este punto de acá, Y, o sea, yo estoy diciendo X es menor que Y, ¿verdad? ¿Qué está pasando? F de X está aquí. Este puntito que marqué aquí es el F de X y este otro de acá es el F de Y. Y el F de Y también es más grande, es decir, está pasando esto. F de X sigue siendo menor que F de Y. En general uno podría poner aquí menor o igual. ¿Sí? A esto nos referimos con que la función es creciente. Si yo tomo un número más grande que otro, el valor de la función también es más grande en ese nuevo número que en el anterior, ¿sí? Es decir, la idea es que si yo me voy desplazando a la derecha, la función cada vez toma valores más altos, ¿sí? Por eso ven que tiene esta forma como que la función empieza a subir, ¿sí? Esa es la idea de una función creciente. Y eso aplica en cualquier caso. Por ejemplo, la función raíz cuadrada también es una función creciente. ¿Por qué? Porque tiene esta formita así. Entonces, como ven, es como que la función tiende a irse hacia arriba, por decirlo así. ¿Sí? Eso significa que una función está creciendo. Y de manera análoga, decimos que una función decrece. O sea, aquí, si pasa esto, en cambio, miren, al momento en que yo tomo valores más grandes de Y, ¿sí? O sea, voy a hacer esto con el color azul para que se vea la diferencia. Si yo tomo dos números, digamos que ahora el X está aquí y el Y está acá. Entonces, F de X es mayor que el F de Y, ¿sí? Entonces, miren, si yo tomo un número más grande, el valor de la función que obtengo en ese punto es más pequeño. Por eso decimos que la función decrece. O sea, ven que tiene esta idea como que se va hacia abajo la función. ¿Preguntas hasta aquí? Mm, mm. Entonces, como pueden ver, esta es la propiedad, estas son propiedades de la función exponencial. Voy a borrar esto para explicar algo más. Y las funciones exponenciales tienen las mismas propiedades que se aprendieron para los exponentes normales. Miren, f, si yo digo que f de x es esta función, a la x, entonces yo puedo calcular f de x más y, ¿sí? ¿Y esto qué es? A elevado a la x más y, justamente. Y esto, por propiedades que se aprendieron de los exponentes, es a la x por a la y. ¿Y esto justamente qué es? F de x por f de y. ¿Sí? Es decir, la relación que tienen las funciones exponenciales es esta. F de x más y es f de x por f de y. ¿Sí? Se comportan exactamente igual que los exponentes que aprendimos al inicio del semestre. ¿Sí? Y esta es una propiedad que luego se traduce a los logaritmos, pero eso vamos a ver después. Además, siempre cumplen esto. F de 0 es 1. ¿Sí? ¿Por qué?
a elevado a la 0 a cualquier número siempre es 1. O sea, ustedes tienen un número distinto de 0, recordemos, a es mayor que 0, tenemos un número distinto de 0, lo elevamos a 0, eso siempre da 1, ¿sí? ¿Por qué les digo esto de a mayor que 0? Porque si ustedes calculan 0 elevado a la 0, algunos pueden decir, pues esto es 1, ¿no? Pero la verdad es que esto, por lo general, no se define o se toma una convención para hacer eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar de estas funciones? Ya. Nuevamente voy a hacer un gráfico de la función para explicar esto, ya que no hemos visto lo que se llaman límites, pero es una propiedad interesante que tienen estas funciones. Digamos, suponiendo que a es mayor que 1, ¿sí? Recordemos, esto pasa cuando a es mayor que 1. Miren, ¿qué pasa? Digamos, yo estoy definiendo f de x como a la x, con a un número mayor que 1, ¿sí? Entonces tiene esto. Cuando yo escribo esto de aquí, x flechita menos infinito, significa que estoy haciendo que x se haga tan pequeño como yo quiero. Es decir, digo que se acerca al menos infinito. ¿Y cómo se puede acercar a un menos infinito? Que sea tan pequeño como yo lo necesite. Digamos, x podría valer menos 10, podría valer menos 10.000, o podría ser, no sé, un número tan pequeño como yo quiera. Esto, que ni siquiera, ya en este punto ya ni siquiera sé cómo se lo lee, pero podría ser esto, ¿sí? Este tipo de cosas es lo que nosotros tratamos de formalizar con esta noción. X tiende a menos infinito. Es decir, X se hace tan pequeño como yo quiera. Y miren, en la gráfica podemos decir, ¿qué pasa cuando X se acerca a menos infinito? Es decir, ¿qué pasa cuando X viene para acá? Se acerca, se acerca, se acerca para acá. Esta función viene así. Decrece, 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 decrece. Como les digo, nunca toca el 0, pero cuando x se acerca al menos infinito, f de x se acerca al 0. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si ustedes toman valores de x tan pequeños como ustedes quieran, este valor de aquí, a la x, también se va a hacer tan pequeño como ustedes quieran. Pues tiende a ser. Eh, Está clara esta idea de que al tomar valores tan pequeños de x, f de x también se acerca al 0, ¿o hay alguna pregunta ahí? Lo mismo uno puede decir cuando x tiende a más infinito. Es decir, en cambio ahora x toma valores tan grandes como yo quiera. 10.000, no sé, un número con tantos ceros como ustedes quieran, pero muy grande. Aquí, en cambio, uno puede ver lo siguiente. Es decir, si x viene por acá, o sea, se acerca para acá, ¿qué le pasa a la función? Sigue creciendo. Nunca para de crecer. Entonces, f de x tiende igual a más infinito. ¿Sí? O sea, f de x se hace tan grande, esta función de aquí toma valores tan grandes como yo quiera. Ahora, si tomamos este otro caso, cuando a estaba entre 0 y 1, nuevamente voy a definir f de x con la misma forma, ¿no? A elevado a la x. Ahora las cosas cambian. Aquí, si yo hago x tender a menos infinito, es decir, hago que el x venga por acá, aquí cambia la función creció, ¿sí? Es decir, aquí f de x se va a más infinito o crece tanto como yo quiera. Sí, es decir, es como que los papeles cambiaron. Antes yo tenía que hacer que x tienda a más infinito para que la función crezca también. Ahora no, ahora tengo que hacer que vaya a menos infinito. Y cuando x tiende a más infinito, en cambio, aquí uno puede ver, aquí es cuando la función está cayendo hasta el 0. ¿Sí? Entonces, ahí f de x
tiende o se aproxima a cero. ¿Tienen alguna pregunta de esto? O sea, esto de que yo hago las gráficas así de las funciones es porque, a mi modo de ver, muchas veces con un gráfico se entienden mejor el comportamiento de las funciones, por ejemplo, de las cuadráticas, de las lineales. Entonces, solo viendo a veces el gráfico, uno puede intuir cuál es la respuesta a alguno de los problemas. Ojo, digo intuir, porque que ustedes hagan el gráfico y digan, ya, aquí está la solución, tampoco vale. Hay que justificar con algún cálculo. Pero el gráfico les puede dar una muy buena idea de cómo es la solución. ¿Sí? Ahora, si yo les hago la siguiente pregunta, solo viendo el gráfico, a ver si tal vez se les ocurre cómo se podría tratar esto. Si yo les pregunto, ¿cuál es el recorrido de la función? Solo viendo el gráfico, ¿qué me podrían decir? Del cero al infinito. Sí, precisamente. Este recorrido va de 0 a más infinito. El 0 no se incluye. ¿Por qué? Porque como les digo, f de x nunca es 0. ¿Sí? Para todo x en y. Otra vez, no se asusten por la A invertida si nunca la han visto. Este tipo de cosas se llaman cuantificadores, pero simplemente la A al revés solo me dice que para cualquier X que yo me imagine, eso nunca es cero. ¿Sí? Cuando vean una A al revés, significa para todo. ¿Sí? Lo pueden leer así. Para todo X, tal cosa. Eso. Entonces, eh, esto ya me dice que el recorrido va de 0 a más infinito, pero no incluye el 0, porque el 0 nunca es igual a algún elemento de la imagen de la función. O sea, cualquier elemento que yo coja en el dominio y lo evalúo en la función nunca me da 0. Por eso el 0 no está en el recorrido. ¿Sí? Por eso hay que diferenciar en cambio con lo que tengo acá. Porque aquí yo digo x tiende a más infinito, ¿ya? Y f de x tiende a 0. Es decir, la función se aproxima mucho al 0, pero puede que nunca valga 0 en realidad. ¿Y cómo veo el recorrido de una función solo viendo el gráfico? Uno tiene que fijarse en el eje Y, en este eje que está aquí, ¿ya? Miren, la función en azul, ¿ya? Si yo cojo un elemento de aquí, yo puedo pasarme así, y encuentro que es imagen de algún punto, ¿sí? Entonces, este valor que está aquí en particular pertenece al recorrido, ¿sí? Si yo me voy por acá, pues digo, también pertenece al recorrido porque está asociado a algún elemento del dominio, ¿sí? Entonces, este de aquí también está en el recorrido. Y así, si yo veo cualquier elemento de aquí, en el eje Y, bueno, de 0 a más infinito, veo que está asociado a algún elemento de la función. Entonces digo, pertenece al recorrido. En cambio, si cojo acá, digamos este elemento de acá abajo, yo puedo trazar la recta horizontal completita y nunca toca la función. Entonces digo, este punto no está en el recorrido. ¿Alguna pregunta? Mm, mm, Nos pasamos. Y para lo último vamos a hablar de lo que se conoce. Bueno, todas estas se llaman funciones exponenciales, pero hay una en particular a la que se le llama, creo que algunos le dicen exponencial natural. No sé. Yo lo conozco como función exponencial solamente, pero es justamente esta función de aquí. F de x es igual a e a la x, ¿sí? Donde e es el siguiente número, 2,
2,71, 82, 81. Y ya no me acuerdo qué sigue. Pero sigue así. Es un número irracional con infinitos decimales, tal como pi, por ejemplo. ¿Ya? Pero este número de acá se le suele llamar constante, ¿cómo se llama? Constante de Napier, tal vez. Bueno, número E, así que número E. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, no han trabajado con cálculo, pero si en un curso después ven lo que es cálculo de diferencial, van a ver que esta función es su misma derivada. Y eso le da propiedades muy importantes, por ejemplo, al momento de resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Eso es como un pequeño paréntesis. Entonces, esta función de aquí es la que se conoce como función exponencial natural. Y una vez que hemos hecho este pequeño review de qué son las funciones exponenciales, podemos tratar de resolver un par de ejercicios relacionados. Voy a sacarme ejercicios de la guía 4 porque no se me abre el libro, pero suelo sacar otras cosas. Así que veamos qué sale por ahí. Bien. Voy a cambiar los datos únicamente de los ejercicios, así que van a ver que cuando quieran resolver la guía va a salir muy similar. Entonces pongamos f de x es igual a, pongámosle 16 menos, sí, 16 a la menos 8. Ya. Ya sé. Antes de pasar a hacer estos ejercicios, porque veo, o sea, estoy viendo la guía y veo que hay ejercicios donde les ponen graficar funciones, así que les quiero explicar algo de cómo son las transformaciones de ciertas funciones, ¿ya? Para que ustedes no tengan o no se hagan mucho lío al momento de, de graficar. O sea, a partir de una gráfica simple, ustedes pueden deducir cómo son las siguientes gráficas. Miren, si ustedes tienen una función f de x, ¿ya? Se puede definir otra función, digamos que es f de x, g de x, que es f de x más c, con c alguna constante. ¿Ya? Entonces, imaginemos que la gráfica de la función f es así. La gráfica de la función f es así. No sé, yo solo la dibujé así. Al momento en que uno hace esta suma de aquí, yo digo, a la función f le sumo alguna constante c. ¿Qué está pasando? Es como que todos los puntos de esta función se movieron un poquito para acá arriba. Viene así ahora la función. ¿Ya? Lo que está en verde es la función g y lo que está en negro es la función f. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Cuando ustedes tienen una función y ya conocen la gráfica, cuando ustedes suman una constante, lo único que tienen que hacer es desplazar esa gráfica, estas unidades hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Dependiendo de si C es positivo. Voy a poner un ejemplo. La gráfica de la función f de x, que es x al cuadrado, es así. Supongamos que es así. ¿Ya? Y yo les digo, a ver, grafiquen g de x es igual a x al cuadrado menos 2. Yo no puedo decir, ya toca. Sí han visto cómo graficar funciones, ¿verdad? Me imagino. Bueno, asumiré que sí. Entonces, uno dice, me piden graficar G ahora. Bueno, toca otra vez hacer todo el proceso de evaluar en ciertos puntos para ver por dónde pasa la gráfica. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, pero yo conozco esta gráfica de aquí y solo le estoy restando un 2. Entonces, ¿qué hago? Aquí justo en el menos 2, ¿sí? Por aquí vuelve a pasar la gráfica y es exactamente la misma, solo que está dibujada más abajo.
Imaginemos que son la misma gráfica. ¿Sí? Soy malísimo para dibujar, así que miren, es la misma gráfica, solo como que la moví, me la jalé 2 unidades hacia abajo y ya está. Entonces, rápido, si yo conozco ya las gráficas de ciertas funciones, yo ya me puedo imaginar dónde van, ¿sí? Eso. ¿Qué otra transformación puedo hacer en las funciones? F de X, defino otra función que es G de X, es igual a F de X más algún número. ¿Ya? Voy a suponer que K... no. Y voy a explicar esto como un ejemplo. Bueno, la gráfica de G es desplazar la gráfica de F K, K unidades a la izquierda o a la derecha. Eso depende del signo que tenga K. Si hacia la izquierda, si K es mayor que 0, y si hacia la derecha, si K es menor que 0. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan esto. Voy a volver con mi función cuadrada. Esta es f de x igual a x al cuadrado. Si me dicen grafique g de x, que es x menos 2 al cuadrado. Miren, esto es justamente f evaluado en x menos 2, ¿ya? En todo lado donde hay x, está escrito x menos 2 en lugar de solo la x. Entonces yo digo, estoy restando un 2. Como en este caso k es, es negativo, significa que la función se desplaza a la derecha. Si aquí está el 2, entonces hago exactamente la misma gráfica, pero ahora va a pasar por 2. Es la misma gráfica, pero solo la moví 2 unidades a la derecha. Ahora, si me dijeran, también dibuje h de x, que es x más 2 cuadrado, esta vuelta es f de x más 2, entonces, ¿qué hago? Estoy sumando algo, ¿sí? O sea, el k es positivo, así que tengo que desplazarlo 2 unidades a la izquierda. Bueno, vendría así. De ahí la gráfica es la misma, solo se ha movido. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender con estas ideas de transformar funciones así? ¿O hay alguna duda? Ya. Ahora sí, ¿por qué les explicaba esto? Porque en el ejercicio 1 de la guía es una pregunta del tipo grafique las siguientes funciones. E imaginen que les ponen la función, se me perdió donde lo tenía. F de x es igual a, no sé, 4 elevado a la x menos 2 más 1. ¿Ya? Entonces, si yo quiero obtener la gráfica de esta función, yo puedo empezar directamente de esto. Miren, yo puedo tomar la función g de x, que es 4 elevado a la x, ¿sí? ¿Y qué es esta función de aquí? Es justamente g, o sea, 4 a la x menos 2 más 1, es justamente g elevado a la g evaluado en x menos 2, ¿sí?
Al momento en que yo evalúo g en x menos 2, obtengo el 4 elevado a la x menos 2. ¿Sí? Y más 1. Entonces, yo sabiendo esto, ya puedo encontrar la gráfica de esta función. Miren, el 4 a la x, ¿cómo es? Siempre pasa por el 1. Cuando vale 1, esta función vale 4. Digamos que aquí está el 4. Pasa por aquí también. Cuando vale menos 1, pasa por el 1/4. Digamos que está aquí. Entonces, la f de x tiene esta forma. Perdón, la g de x tiene esta forma. Algo así. Y yo quiero graficar esta nueva función que está aquí. ¿Cómo hago? Justo lo que les contaba antes. Primero, esto significa que tengo que moverla a la derecha, 2 unidades, ¿verdad? Y luego tengo que subirla una unidad. Es decir, si en 0 vale 1, ahora en 2 va a valer 1. ¿Sí? Vemos que aquí está el 1, aquí está el 4. De hecho, ya. Esto sería al moverla 2 unidades a la izquierda. Luego tengo que subirla una unidad. Entonces, si aquí está el 2, la función va a pasar por aquí. Y luego solamente tengo que seguir el gráfico que yo tenía ahí. ¿Ya? Digamos, sería una función que viene así. Sorry, no soy muy bueno haciendo estos dibujos. ¿Ya? Y en este caso nunca alcanza el 1, ¿sí? Porque está este sumado aquí. O sea, lo que quiero mostrarles es que si yo conozco cómo transformar estas funciones, que al final es moverlas un número de unidades a la izquierda o a la derecha, a partir de la gráfica original, yo puedo obtener la gráfica de esta función a primera vista más complicada, sin mucho trabajo. ¿Sí? ¿Está claro esto o hay alguna duda? O sea, lo primero que hice fue moverla 2 unidades a la derecha, que sale algo así, y luego la subo una unidad. Tengo que subir esta gráfica una unidad por este más 1 que aparece aquí. ¿Preguntas? Ya. Ya. Ahora, como todavía no han visto logaritmos, vamos a pasarnos a este ejercicio de acá, que es resolver las siguientes ecuaciones exponenciales. Podemos tomar 3x más 3 elevado a la x menos 2 igual a... ¿Qué puedo poner aquí? Igual a 81. Vamos a ver qué pasa. Veamos primero si encuentro solución de esto. La idea para poder trabajar con ecuaciones exponenciales también suele ser no, ya sé. Cambiemos esto. Elevado a la 2x igual a 81. Ahí sí. ¿Ya? Miren que esto se puede escribir así. 3x más 3x elevado al cuadrado, ¿sí? Porque este
producto en los exponentes se puede poner como como una potencia de otra potencia, ¿sí? O sea, teníamos esta propiedad a elevado a la n elevado a la m, esto es a elevado a la n por n, ¿sí? Y esto pues lo voy a dejar con 81, no pasa nada. Sí. Entonces, miren, esto empieza a parecerse a una ecuación cuadrática. ¿En qué sentido? Que el 3 elevado a la x más, tengo aquí un 3 elevado a la x al cuadrado, ¿sí? Entonces, se suele hacer un cambio de variable, o algunos le llaman un artificio matemático. Tomamos u igual a 3 elevado a la x, ¿sí? O sea, solamente hice este cambio. En vez de escribir 3 a la x, voy a escribir u. ¿Y esto en qué se convierte? U al cuadrado, este de aquí, más u igual a 81. ¿No? Y eh, esta es una ecuación que, que sabemos resolver usando, ¿cómo fue el nombre? La fórmula general, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, si yo escribo esto como u cuadrado más u menos 81 igual a 0, yo puedo poner u, saber que la solución es menos b más menos la raíz cuadrada. B cuadrado es 1 menos 4. A es 1 y el C es menos 81. Dividido para 2A. Ya, y esto se convierte, de hecho, en vez de escribir menos B, debí poner menos 1, porque el B en este caso es 1. Se convierte en menos 1 más menos la raíz de 4 por 81, que eso es... De aquí va a salir 325. Dividido, tal vez puse el sobre 2A, pero aquí el A vale 1. ¿Este 325 se puede separar en algo? No estoy seguro. Así que podemos dejarlo en que las soluciones son u sub 1 igual a menos 1 menos la raíz de 325 dividido para 2. Y u sub 2, la otra solución es menos 1 más la raíz de 325 dividido para 2. Perfecto. ¿Ya? Pero u tiene una expresión. U está dado por esa fórmula. Entonces voy a escribir por acá para no perdernos todo esto. Entonces yo digo que 3 elevado a la x, o sea, la primera solución, si hubiera una solución, tiene que ser menos 1 menos la raíz de 325 dividido para 2. Pero este numerito de aquí, si ustedes lo calculan, esto es menor que 0. ¿Ya? Y entonces, este número 3 elevado a la x1 que puse, nunca toma un valor negativo. Imposible. ¿Ya? Las funciones exponenciales siempre van a tomar valores positivos, a menos, ojo, a menos que tengan un signo menos por delante. Lo que quiero decir es que a elevado a la x siempre es positivo. Siempre. ¿Ya? Otra cosa fuera que yo tenga menos a elevado a la x. Ahí sí puedo decir, este es negativo, ¿sí? Porque esto de aquí sería positivo, multiplico por menos y si es negativo. Pero ahorita tengo 3 elevado a la x y eso siempre es positivo. Entonces, no puede ser igual a un número negativo. Entonces, de aquí no hay solución. ¿Sí? Porque esto de aquí siempre es positivo. Por otro lado, la segunda solución, que es menos 1 más la raíz de 325 sobre 2. Esto sí es un número positivo y entonces sí va a haber una solución. Y para no entrar en mucho detalle, la solución de esta ecuación viene dada, o sea,
se calcula usando los logaritmos. Y x sub 2 se convierte en el logaritmo en base 3 de todito esto que está aquí. ¿Me disculpan un ratito? Hasta eso, revísenla y si hay alguna duda me avisen. Ya, volví. ¿Alguna duda de esto? Voy a hacer un pequeño paréntesis en esto de los logaritmos, solo para que se entienda. Si ustedes tienen y igual a un número, el a elevado a la x, esto puede traducirse de la siguiente forma, que x es igual al logaritmo en base a de y. Es decir, miren, yo tengo y igual a elevado a la x. Entonces, lo que hacen los logaritmos, al ser funciones inversas, yo puedo escribir esto. Logaritmo en base a de y es igual al logaritmo en base a de a a la x. ¿Sí? Simplemente puse el logaritmo aquí y puse el logaritmo acá. No hice nada más. Ajá. Pero los logaritmos tienen esta propiedad de aquí porque son funciones inversas. Logaritmo en base b, o sea, en cualquier base de b elevado a cualquier número, esto es el mismo x. ¿Sí? Es como que estas b se cancelan aquí, de alguna manera, ¿ya? Entonces, por eso de aquí me sale la a. Entonces, yo ahora tenía esto. 3 elevado a la x será menos 1 más la raíz de 325 dividido para 2. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les digo, aplicas este logaritmo aquí y me queda que x es el logaritmo en base 3 de esto. ¿Sí? Hay veces en que uno puede determinar directamente cuál es el valor de x sin usar logaritmos, pero digamos en este caso que me aparecieron raíces y tanta cosa, no es tan fácil de ver, así que se deja expresado como una solución con logaritmo. ¿Preguntas? Ya. Resolvamos otras ecuaciones de este estilo. B, yo puedo tomar como 4 elevado a la 2x menos 5 es igual a 64. 64. ¿Sí? Cuando uno tiene estos ejercicios así, a veces es bueno tratar de identificar si algún factor puede descomponerse en términos de los otros. Miren. El 64 también es igual a 4 al cubo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4, que es 4 al cubo, esto es 64. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí la puedo poner como 4 elevado a la 2x menos 5 igual a 4 al cubo. ¿Ya? Al momento en que ustedes llegan a esto, 4 elevado a algo igual a 4 elevado a ese otro algo, ¿sí? Ustedes pueden decir directamente de aquí que los exponentes tienen que ser iguales. Es decir, 2x menos 5 tiene que ser igual a 3. ¿Ya? Los exponentes tienen que ser iguales. Esto, si se preguntan por qué, les puedo decir que es porque la exponencial o las funciones exponenciales son inyectivas. ¿Ya? Al momento en que se convierten en funciones, al momento en que vimos que son funciones crecientes, se convierten directamente en funciones inyectivas. ¿Ya?
Entonces, por eso es que yo puedo decir esto de aquí. O sea, que si yo tengo 4 elevado a algo igual a 4 elevado a otra cosa, esos dos exponentes son iguales. Y si uno resuelve aquí, esto se convierte directamente en x, sería 3 más 5 dividido para 2, es decir, x es igual a 4. Y esta es la solución. Y si ustedes en algún momento tienen una ecuación ax igual a 1, recuerden que esto puede verse como a elevado a la 0, es decir, x tiene que ser 0. ¿Sí? Cuando tienen un exponencial igualado a 1, pues entonces el exponente de ley tiene que ser el 0. ¿Preguntas? Y para finalizar, podemos hacer este, que dice 6 elevado a la x más 1, menos 18 por 6 elevado a la x menos 1, igual a 108. Ya. Aquí, otra vez podemos decir, bueno, tratemos de aprovechar las propiedades que tenemos de los exponentes. ¿Sí? Digamos, esto yo lo puedo escribir como 6x por 6 menos 18 por 6x por 6 a la menos 1. ¿Ya? Ahora, miren. Este 6 elevado a la x aparece en estos dos términos de aquí. Entonces yo puedo sacar como un factor común. Puedo factorizar 6 elevado a la x y me queda multiplicado por 6 menos 18 por 6 a la menos 1. Ya. 6 a la x, ¿qué me queda dentro? Este exponente negativo se convierte en una fracción, en una división. Entonces esto es 18 dividido para 6, 208. Y ustedes pues ya 18 dividido para 6 es 3. Me queda 6 menos 3 de los 108. Despejo, me quedaría 108 dividido para 3. Y esto es 36. Sí, 36, todo bien. ¿Y esto qué es? 6 al cuadrado. Entonces, como ya tengo 6 a la x igual a 6 al cuadrado, x tiene que ser 2. Como ven, la idea por lo general cuando se tienen ecuaciones con exponenciales es tratar de ver si algún factor se puede reducir a potencias del exponencial que tenemos. Digamos, en el primer ejemplo eran en potencias del 3 a la x. O ver si algún cambio de variable nos permite reducirlo a una ecuación que ya conocemos. Como en el primer ejercicio lo redujimos a una ecuación cuadrática. ¿Alguna pregunta de esto? Si no hay preguntas, podemos y nos veríamos el martes.